Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Me da gusto saludarlos. Les mando un abrazote desde aquí. Vamos a tratar un tema interesante hoy. Dentro de lo que vamos a analizar, pues vamos a ver algunas condiciones que son de riesgo, sobre todo cuando trabajamos con espacios confinados. Entonces, los invito para que tomen notas y cualquier duda nos la hagan llegar por correo electrónico. Bien, espacios confinados es un tema muy interesante porque los riesgos de trabajar en espacios confinados son altos, sobre todo considerando que los espacios confinados tienen ciertas características que tenemos que observar antes de iniciar nuestro trabajo. El objetivo general de este curso para el día de hoy es establecer las condiciones de seguridad para proteger la integridad física de los trabajadores cuando están trabajando en un espacio que no está diseñado para que podamos trabajar ahí. Si entramos en un espacio que no está diseñado para trabajar y tenemos algún tipo de alteración a la salud, entonces podemos llegar a tener precisamente problemas graves. Vamos a ir viendo poco a poco cómo debemos de tener cuidado en donde realizamos nuestro trabajo. ¿Cuáles son las variables que tenemos que tener presentes para que sea un trabajo realizado con la debida seguridad? Considerando entonces que es una norma oficial mexicana, ustedes saben que las normas oficiales mexicanas es una norma rigurosa para todo el territorio nacional y aplica para todos los centros de trabajo donde se vaya a realizar un espacio confinado. Es decir, cualquier lugar que no está diseñado para trabajar, que puede ser de riesgo, y tenemos que realizar nuestro trabajo, tenemos que tener una completa observación de los lineamientos que se establecen en esta norma. No aplica esta norma para condiciones o actividades de buceo que tienen sus propias normas de seguridad. Tampoco aplica para minas subterráneas. También hay una norma oficial mexicana para minas subterráneas. Salvo que dentro de sus instalaciones particulares se pueda tener un espacio confinado, por ejemplo, dentro de una mina, a lo mejor en este túnel que estamos viendo aquí. Dentro de este túnel tenemos algún sistema que pueda tener un espacio de trabajo que se pueda considerar como tal, como espacio confinado, debido a las características que vamos a enumerar más adelante y que de acuerdo con la clasificación del riesgo lo podemos considerar como tal. Siempre que hablamos de trabajar con seguridad, hablamos de un antecedente interesante que es el análisis del riesgo. El análisis de riesgo deberá de ser la metodología que apliquemos para que identifiquemos, evaluemos y determinemos las medidas de prevención y control de cada riesgo significativo asociado a las condiciones y a las actividades que se van a desarrollar en el espacio confinado. Entonces, cuando nosotros trabajamos con análisis de riesgo, trabajamos con la posibilidad, con la probabilidad, con el 1, 2, 3% que existe de que pueda suceder, y eso lo asociamos con la magnitud del daño. Entonces, ese riesgo, una vez que tenemos la probabilidad y la magnitud del daño, lo podemos clasificar en un tipo de gráfica como la que ustedes ven aquí, y podemos determinar que si la probabilidad es baja y la magnitud del daño es baja, pues podríamos estar en un 1, pero si tenemos una probabilidad de que suceda de 4 y una magnitud de daño de 4, entonces estaríamos en 16. Obviamente hay diferentes metodologías para que podamos determinar la magnitud del riesgo.
Entonces, vamos a ver algunas definiciones que nos deben de permitir entender más conceptualmente lo que sería el trabajar con espacios confinados. Y vamos a empezar considerando que todos nosotros tenemos un organismo diseñado para respirar una atmósfera con una concentración de oxígeno disponible para nuestra respiración del 21%. Esa es la cantidad de oxígeno presente en una atmósfera respirable. Entonces, ¿qué es una atmósfera peligrosa? Bueno, una atmósfera se considera peligrosa cuando expone a una persona desde sufrir lesiones hasta la muerte, que la expone a que pueda tener una incapacidad, un deterioro en su capacidad de autorrescate, de que él por sí solo pueda salir de donde está, que lo expone a una lesión o a una enfermedad por alguna de las siguientes causas. Primero, que estemos trabajando donde en la atmósfera que respiramos tenemos gases, tenemos vapores o nieblas inflamables por arriba del 10% del límite inferior de inflamabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en una atmósfera, en un ambiente donde puede existir rápidamente una posibilidad de un incendio. ¿Okay? Otra de las variables es cuando tenemos partículas combustibles en el aire, en una concentración que pueda representar riesgo de incendio o explosión. Cuando nos referimos a partículas combustibles en el aire, están en el estado natural, que los conocemos, por ejemplo, gasolina. Pero esas pequeñas partículas de gasolina, por la temperatura, cambian de fase de líquido a gas y las podemos encontrar en el área donde estamos trabajando. Y entonces puede ser muy, muy susceptible a una explosión o un incendio. Y la otra de las condiciones que podemos llegar a tener una exposición de daño o de enfermedad es por una concentración de oxígeno. Que decíamos, tenemos un sistema respiratorio, un sistema que trabaja al 21%. Entonces, si estamos debajo del 21%, podemos llegar hasta el 19.5%, que al 19.5 ya vamos a sentir ausencia de oxígeno. Y entonces, al momento que no tenemos suficiente oxígeno en nuestro sistema o en nuestro organismo, nosotros vamos a empezar a sufrir las consecuencias de no tener una buena oxigenación. Mareos, podemos ver, empezar a tener algún tipo de alucinaciones, dolores de cabeza. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si tenemos demasiado oxígeno? Bien, arriba del 23.5% en volumen de oxígeno, la atmósfera se vuelve oxidante. Y oxidante es uno de los daños también que podemos llegar a tener, ¿sí? Por respirar una atmósfera con demasiado oxígeno. Lo que pasa es que demasiado oxígeno significa que las partículas de O2 que conocemos, como hay demasiado oxígeno disponible, pueden llegar a ser O3. Y una partícula de O3 ahora ya no es oxígeno, ahora la conocemos como ozono. Esta partícula llega a ser bastante oxidante. ¿Qué quiere decir? Que reacciona muy fácilmente con algunos elementos químicos. Entonces, solamente para dejarlo en claro, abajo del 19.5% o arriba del 23.5%, nuestro organismo empieza a tener un efecto, ¿ok? Que puede ser desde un mareo leve hasta que podamos llegar a tener otro tipo de lesiones. Lo que pasa es que el detonador primario es la falta de oxígeno, pero de ahí se pueden
de ahí pueden surgir algunos otros accidentes. Por ejemplo, te mareas y te caes y te golpeas con alguna cosa en la cabeza. ¿Sí? Entonces, otra de las variables que pueden llegar a tener o ser causantes de enfermedades o inclusive hasta la muerte es que podemos estar expuestos a concentraciones de sustancias químicas que son peligrosas por arriba del nivel de acción, conforme a lo previsto en la norma 010 STP 99 o las que la sustituyan. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, si nuestro organismo tiene la capacidad de poder respirar, por ejemplo, el alcohol isopropílico, hasta 980 miligramos por metro cúbico de concentración. Ese es el límite máximo permisible. Arriba de eso, existe un daño severo a nuestro organismo. Abajo de eso, podemos todavía manejarlo. Nuestro organismo lo puede asimilar de alguna manera. Entonces, algunas otras sustancias químicas, metálicas, por ejemplo, como el cobre, el plomo, el zinc, ¿sí?, pueden llegar a estar presentes también en el aire que respiramos, debido a que las condiciones en donde estamos en ese momento, la atmósfera las contiene, y entonces podemos llegar a tener riesgos de lesiones o riesgos inclusive de muerte. ¿Okay? Otra de las situaciones que debemos de cuidar es que la atmósfera, como no vemos a veces la cantidad de partículas o cantidad de sustancias químicas presentes, tenemos que tener una protección porque la condición atmosférica puede llegar a ser un peligro inmediato para la salud. Sobre todo si respiramos algunas sustancias que son muy tóxicas o que nos pueden causar daños severos de inmediato. Entonces, cuando hablamos de atmósferas peligrosas, estamos hablando de todas aquellas atmósferas que por sus composiciones, ya sea de oxígeno, de gases inflamables o de sustancias químicas peligrosas, pueden llegar a ser nocivas a nuestra salud. Esa es una atmósfera peligrosa. Cuando hablamos de una atmósfera respirable, contrario, estamos hablando de una atmósfera donde la concentración promedio en el aire de oxígeno o concentración promedio por ciento en volumen representa más o menos el 21%, ¿sí? Donde abajo del 19 o arriba del 23.5 pueden llegar a ser peligrosas. ¿Por qué? Como decíamos, un oxígeno enriquecido con oxígeno, perdón, una atmósfera enriquecida con oxígeno puede llegar a tener partículas que ahora ya no son de oxígeno, pueden llegar a formar aleaciones o combinaciones o reacciones entre ellas y empezar a formar ozono. Y el ozono, como lo hemos platicado en otros momentos, a nivel atmósfera es una ayuda porque la energía que se necesita para separar una molécula triple de oxígeno a cierta altura nos ayuda sobre todo con radiaciones de algún tipo, en particular ultravioleta. Pero a nivel de respiración nos causa problemas. Entonces, la atmósfera respirable es la que se encuentra entre el 19.5 y el 23% en volumen. Cuando tenemos entonces que trabajar bajo condiciones de riesgo, hay que tener presente que la autoridad mexicana que determinó la validez de la norma, en este caso, es la Secretaría del Trabajo, quien en algún momento puede llegar a ser la autoridad que pueda llegar e inspeccionar y verificar que se cumpla con las normas que existen y asegurarse que se está trabajando en la planta o en nuestro centro de trabajo con las condiciones de seguridad que se requieren. ¿Qué es el centro de trabajo? El centro de trabajo es todo lugar o lugares como edificios, locales, laboratorios, oficinas, áreas donde realizamos actividades
de explotación, de aprovechamiento, de producción, de comercialización, de transporte y almacenamiento, o también de servicios, y que para realizar esas actividades laboran personas que están sujetas a una relación de trabajo. Es decir, se tiene un patrón o se tiene alguien que nos paga por estar haciendo ese trabajo, y esto nos permite entonces poder ser productivos, pero para ser productivos tenemos que ser en un centro de trabajo. Aquí es donde las obligaciones del patrón también vienen a ser parte fundamental de los cumplimientos normativos. ¿Okay? ¿Qué es un contaminante de ambiente laboral? Muy interesante. Cuando hablamos de un contaminante, estamos hablando de cualquier sustancia química que excede las condiciones habituales, normales de una atmósfera, ¿sí? Entonces, cuando estamos trabajando, ustedes normalmente no están respirando, por ejemplo, alcohol isopropílico, no están respirando a lo mejor algún tipo de solvente como acetona, como benceno, como tolueno, como sileno. Entonces, en el ambiente donde estamos trabajando, si utilizamos estas sustancias químicas para trabajar, estas pueden tener la capacidad de modificar las condiciones de trabajo y bajo ciertas condiciones de concentración pueden alterar la salud de los trabajadores. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven aquí del lado derecho, se está haciendo la aplicación de una pintura que muy posiblemente sea una pintura con solventes. Obviamente, el ambiente de trabajo o la atmósfera que está por aquí o el ambiente laboral, hay riesgo porque tenemos una sustancia química que normalmente no la manejamos en nuestras condiciones normales, sino que en este caso está presente por la aplicación de lo que estamos nosotros utilizando. Muy bien. Ahora, podemos llegar a encontrarnos bastantes sustancias químicas en el área de trabajo. Aquí es donde se vuelve muy importante que podamos conocer las concentraciones a las cuales podemos estar en riesgo, sobre todo nuestra salud. ¿Ok? Bien, otra de las definiciones importantes, sobre todo porque en ocasiones existe la necesidad de hacer un trabajo diferente que se hace eventualmente y entonces contratamos a alguien. Lo que nosotros conocemos como contratista y que la norma lo menciona es cualquier persona física o moral que labora temporalmente en un centro de trabajo, asume contractualmente ante el patrón el compromiso de realizar la totalidad o parte de los trabajos que se requieren según el alcance del contrato, haciendo uso de equipo, de maquinaria o mano de obra propio o subcontratado. Por ejemplo, si ustedes requieren una planta de tratamiento de agua, pues ustedes no se dedican a hacer plantas de tratamiento de agua. Entonces nosotros contactamos una persona que las haga, que la instale y que la deje operando, y a esa le hacemos un contrato para que venga a la planta y la realice. Ese es un contratista. ¿Okay? De alguna manera tiene el compromiso de realizar un trabajo. Y a veces para ciertos trabajos específicos de riesgo, como por ejemplo trabajo en espacios confinados, pues llegamos a necesitar a un contratista. Muy bien. Pasando a lo siguiente. Otra de las definiciones que tiene que ver sobre todo con la atmósfera es la deficiencia del oxígeno. ¿Sí? Cuando hablamos de una atmósfera deficiente en oxígeno, es porque la concentración se encuentra por debajo de 19.5% en volumen. Entonces, si recuerdan, dijimos que 19.5% hacia abajo tiene deficiencia de oxígeno y es una atmósfera no respirable. ¿Okay? Y por ejemplo, aquí en la ilustración ustedes pueden ver que el cerillo no enciende porque no existe suficiente oxígeno para realizar el proceso de combustión que se requiere con el cerillo. ¿Okay? Entonces,
volvemos al tema que estábamos viendo aquí atrás de la atmósfera, que cuando es una atmósfera respirable y cuando no. Entonces traemos aquí que de 19.5, ¿sí?, a 23.5% en volumen. Ese es el rango donde nuestro sistema de respiración puede trabajar sin problema. Pero obviamente cuando ya estamos hablando de una situación que no tiene esa cantidad de oxígeno o abajo del 19.5, lo conocemos como una atmósfera que no es respirable. ¿Ok? Bien. Entonces, ya hablamos del contratista, hablamos de la cantidad de oxígeno, hablamos de que es un centro de trabajo. Otra de las definiciones es el equipo de protección personal, tan mencionado, ¿sí?, tan costoso a veces y tan importante para que realicemos la chamba. Cuando hablamos de equipo de protección personal, podemos definirlo como el conjunto de elementos y dispositivos que están diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades de trabajo. ¿Ok? Entonces, lo vamos a ver un poco más adelante, lo del equipo de protección personal, pero básicamente es lo que nos va a ayudar a poner una barrera entre lo que podemos llegar a respirar, por ejemplo, con un sistema de respiración autónomo como este, o tan de moda, un cubrebocas y una careta, para evitar accidentes y enfermedades de trabajo. Hablando de equipos de respiración, que entran dentro de los equipos de protección personal, el de respiración autónomo es un dispositivo diseñado para el suministro del aire respirable, ¿sí? Cuando estamos en una situación, por ejemplo, donde hay muchos humos, donde hay baja disponibilidad del oxígeno, cuando tenemos una atmósfera que no es respirable, entonces el oxígeno que necesitamos, nosotros lo llevamos aquí en un tanque, aquí lo pueden ver, y este tanque mediante una manguera proporciona al trabajador la cantidad de oxígeno necesario para poder trabajar un rato o el tiempo que le dure el oxígeno bajo ciertas condiciones de seguridad. ¿Ok? Bien. ¿Qué es un espacio confinado? En este momento todos podemos llegar a imaginar cosas. Y alguien nos acordamos de una cisterna, alguien nos acordamos de un tanque, alguien nos acordamos de una alcantarilla, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la definición de un espacio confinado? Que ese es el tema del día de hoy. Recuerden, espacio confinado es cualquier lugar sin ventilación natural o una ventilación natural deficiente, en el que una o más personas pueden desempeñar una determinada tarea en su interior con medios limitados o restringidos para su acceso o salida, que no está diseñada o diseñado el lugar para ser ocupado por una persona o dos en forma continua. Entonces, aquí tenemos algunas imágenes de lo que sería un espacio confinado. Si nosotros estuviéramos visualizando la concentración del oxígeno, si el oxígeno no circula, quiere decir, si no gira, si no se está reabasteciendo, entonces se termina. Entonces, en estos espacios normalmente tenemos que entrar a hacer alguna chamba, aunque no están diseñados para trabajar, nos permite a nosotros poder accesar a zonas o áreas que requieren que hagamos algún tipo de trabajo específico. Por ejemplo, cerrar una válvula, sellar, soldar, limpiar, pintar. Obviamente, antes de entrar en un espacio confinado, deberíamos de tener todo el equipo de protección personal, como ustedes lo pueden ver aquí en las diapositivas. Y cuando hablamos de
todo este equipo de protección personal, podemos pensar que si no tenemos todos los equipos y toda la capacidad técnica para hacerlo, pues tendríamos que contratar un contratista, un grupo de trabajadores que normalmente puedan estar familiarizados con el uso de estos equipos y materiales para trabajar en espacios confinados. ¿Qué peligros podemos llegar a tener? Bueno, inmediatamente peligroso para la vida o la salud significa que la concentración de una sustancia tóxica que representa una amenaza inmediata para la vida y que puede producir efectos adversos irreversibles para la salud, o que puede afectar la capacidad de una persona para escapar de una atmósfera peligrosa. Entonces, cuando hablamos de un peligro inmediato, inminente para la vida, ¿ok? Estamos hablando de cualquier sustancia que es tóxico. Y cuando hablamos de tóxico o toxicidad, es todo aquello que representa un daño directo a la salud. Entonces, tenemos que tener presente las concentraciones de las sustancias químicas. Cuando hablamos de límite inferior de inflamabilidad o explosividad inferior, nos referimos a la concentración mínima de cualquier vapor o gas en porcentaje por volumen de aire que se inflama o explota si hay una fuente de ignición presente a la temperatura ambiental. Entonces, básicamente lo que estamos viendo aquí es que necesitamos una cantidad mínima y esa puede llegar a ser inflamable. Platicaba con una empresa hace unos días que estábamos en algún curso. Ellos manejan un equipo donde fabrican algún tipo de foam para empaque. Y este mantiene un proceso donde se inyecta gas butano. Y este gas pues llega a ser altamente combustible. Y me decían que si no le dan el tiempo suficiente cuando sale de la máquina para que se cure o descanse, dicen ellos, entonces puede llegar a ser muy inflamable. Me platicaban que precisamente ocurrió un conato de incendio porque de alguna manera se generó la chispa necesaria, se generó el proceso de ignición y se incendió el material. Obviamente, afortunadamente pudieron detenerlo, pero ahí tenemos un ejemplo de cuánto o cómo sucede con un mínimo de cualquier vapor o gas presente en el aire, un proceso de incendio o inflamabilidad. Bien, ¿qué es un medio de respiración alterno? Bueno, ya lo vimos en una diapositiva anterior, es un dispositivo que suministra al trabajador una cantidad específica de aire o con oxígeno para que pueda respirar y pueda trabajar sin ningún problema, ¿ok? Aquí lo vemos, son este tipo de tanques que proporcionan cierta cantidad de oxígeno necesaria para el trabajador. ¿Qué es el monitoreo? Cuando hablamos de monitoreo nos estamos refiriendo al proceso de estar midiendo de forma continua algún tóxico que podamos encontrar en la zona o en el aire y llevar un control o un registro de cómo se está desenvolviendo, por si llega a ser un momento en el que hay demasiado de este elemento tóxico, pues podamos salir todos rápidamente de la zona. Y con esto recuerdo cuando tuve la oportunidad de trabajar con una mina, que ir a los túneles o ir a los lugares donde están haciendo el corte y el tumbe de materiales, pues te vas metiendo en un túnel, te vas metiendo. Obviamente, en el límite de la zona donde está el bocamina y la atmósfera, pues tienes una concentración de oxígeno más o menos considerable de 21%, porque hay un contacto directo. Pero a medida que te vas metiendo hacia adentro, pues la cantidad de oxígeno se va reduciendo, de tal manera que las minas tienen la obligación de estar metiendo flujos de aire para mantener la cantidad de oxígeno requerido por todos los trabajadores.
Pues bueno, ahí íbamos, andábamos viendo precisamente un frente para hacer un monitoreo de partículas a las personas que están trabajando dentro de la mina. Y en la medida que íbamos metiéndonos, pues teníamos el sensor de oxígeno disponible para que nos dijera en qué momento la atmósfera bajaba de 19.5% y se puede convertir en una atmósfera no respirable. Entonces son estos equipos que te lo pones en el cinto y vas avanzando y en la medida que vas metiendo la mina van incrementando los tips, ¿no? O sea, pip, 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 pip. Y llega un momento en que te empieza así que, pues ya, eso es una señal inequívoca de que la cantidad de oxígeno disponible ha disminuido menos del 19% y hay que darse la vuelta. O utilizar un equipo autónomo. Bien. Cuando hacemos muestreo, estamos hablando de la medición de la concentración de contaminantes en el ambiente laboral, de químicos, de oxígeno o sustancias inflamables o explosivas en un espacio confinado por medio de un uso de equipo de medición directa, ¿sí? Que ahí básicamente no aplicaría este tipo que les puse aquí, porque esos son muestreos que requieren hacer un análisis de las concentraciones, ¿sí? Pero cuando hablamos de muestreo, estamos hablando de medios de captura y que se analizan posteriormente. Y cuando hablamos de medición directa, estamos hablando de equipos que en ese mismo momento nos están diciendo la cantidad de oxígeno que tenemos disponible. ¿Ok? Bien. Otra de las definiciones es el nivel de acción. Cuando hablamos de nivel de acción, nos estamos refiriendo a la mitad del valor límite de exposición promedio ponderado en el tiempo de la sustancia química peligrosa de acuerdo con el apéndice 1 de la norma. ¿Qué quiere decir? Si mi concentración es de 1000, que es el valor límite de exposición, entonces mi nivel de acción sería a los 500 en concentración. Obviamente, cuando estás hablando de gases, sí, por ejemplo, oxígeno, algunos hidrocarburos en la atmósfera, pues tienes que traer un indicador para que en ese mismo momento te dé la señal si tienes oxígeno o no tienes oxígeno, ¿sí? Entonces, aquí básicamente el nivel de acción sería a la mitad del límite máximo permisible o el valor límite de exposición. Entonces, lo puse de ejemplo que si estamos hablando de que el límite es de 1000, por ejemplo, en el caso del oxígeno, bueno, el oxígeno no, porque se lo aumentamos al 21%. Vamos a pensar que tenemos un proceso donde realmente podemos llegar a tener solventes presentes o gasolinas presentes. Por ejemplo, la gasolina, que realmente podemos llegar a tener una concentración, a lo mejor 600 es el valor límite por decir un número. Entonces, nuestro nivel de acción deberíamos de marcarlo. Cuando tengamos 300, es un momento de actuar. Este es el nivel de acción. ¿Ok? Bien, espero que haya quedado claro para todos. Y bueno, decíamos que los respiradores autónomos son estos que tienen una manguera que de ahí mismo te suministra el oxígeno requerido. Pero a veces necesitamos una línea con suministro más larga. Ellos normalmente también los bomberos traen un autónomo, este sería un autónomo. Pero si queremos con una manguera más larga, por ejemplo, podríamos hacer esto que se ve mucho con algunos equipos de buceo, donde realmente la manguera es el medio o el dispositivo que va a suministrar el aire, ¿ok? Mediante esta manguera. Aquí lo podemos ver. Bien. El responsable de los trabajos es el trabajador designado para supervisar previo y durante la ejecución de las actividades de los espacios confinados, que se cumpla con todas las condiciones de seguridad, que se cumpla con todo lo necesario para que trabajemos de manera segura. Excelente. Bien. Ahora veamos qué es el riesgo. El riesgo
dijimos que es una correlación de peligrosidad de uno o varios factores a la exposición a la que podemos estar nosotros sujetos, en donde podemos llegar a tener efectos adversos para nuestra vida, para nuestra integridad física o salud, o inclusive puede dañar el centro de trabajo. Cuando hablamos de un riesgo grave, es aquel que puede comprometer la vida, la integridad física o salud de los trabajadores o producir daños a las instalaciones del centro de trabajo, al no existir las condiciones de seguridad correspondientes. Bien, aunando un poco en las sustancias químicas que se consideran como peligrosas, ustedes saben que son aquellas que por su propia composición física y química se conocen como peligrosas porque presentan la posibilidad de algunos riesgos. Por ejemplo, explosión, inflamabilidad, combustibilidad, reactividad, corrosividad, radioactividad, toxicidad o irritabilidad. Y que al ingresar a nuestro organismo por cualquier vía, puede ser respiratoria, puede ser cutánea, puede ser digestiva, entonces pueden provocar a los trabajadores intoxicación, quemaduras o lesiones orgánicas, según sea el nivel, concentración de la sustancia y tiempo de exposición. ¿Ok? Entonces, cualquiera de estas características de las sustancias químicas que pueda ser por algún tipo de medio o de vía de ingreso al trabajador, tóxica para nosotros, se puede considerar una sustancia química peligrosa. Cuando hablamos de trabajar con espacios confinados, estamos hablando de que hay un espacio como este que ustedes tienen aquí, donde uno de los trabajadores tiene que ingresar a hacer un trabajo específico. Y dentro de esta zona o en este tanque, por ejemplo, pues pueden encontrar diferentes tipos de riesgos. Nosotros aquí tenemos a alguien que conocemos como vigía. Este vigía debe de permanecer siempre, en todo momento, al pendiente del trabajador que está haciendo su chamba, inclusive de forma visual, porque cualquier situación que represente un riesgo, el vigía de inmediato debe de solicitarle al trabajador que salga. Obviamente, el trabajador está enfocado en realizar su chamba, en realizar la tarea específica que se le dio, y el vigía debe de estar al tanto para que durante su chamba pues no vaya a tener ninguna situación. La definición estrictamente a la letra sería ese trabajador que se designó, que debe de estar siempre, en todo momento, en el exterior del espacio confinado, cuando se está trabajando en el interior del espacio, con el fin de mantener un contacto o comunicación con los trabajadores que realizan la tarea, ¿sí? De tal manera que se convierta en el guardia que los está viendo, asistiendo y alertando sobre cualquier situación que pueda ocurrir o cualquier emergencia. Para que quede más claro, aquí en la ilustración podemos ver aquí que está el vigía al pendiente de su trabajador, siempre buscando contacto visual, siempre viendo alrededor para verificar que no existan ningún tipo de posibilidad de que ocurra un accidente. Bien, hemos avanzado poco, pero en este momento, ¿tienes dudas? Si existen, por favor, revisa con la persona que organizó el curso para que nos mandes un correo electrónico
o esta misma persona pueda contestar tus dudas. Bien, seguimos. ¿Cuáles son las obligaciones entonces del patrón? Seguimos con el patrón ahora. El patrón debe identificar, clasificar y tener procedimientos de seguridad para los espacios confinados en donde se requiere el acceso del trabajador para realizar cualquier tipo de actividad. Es decir, es obligación del trabajador poder identificar estos lugares de trabajo que podemos llamar como espacios confinados. ¿Sí? Entonces, una vez que ya los identificó, una vez que el patrón ya sabe cuáles son, también es su obligación, una vez que se determine realizar una actividad específica, expedir autorizaciones por escrito a los trabajadores para la realización de los trabajos en espacios confinados. Es como el trabajo en alturas. Si no tenemos una autorización por escrito, no podemos realizar el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajador que va a estar ahí sacando las actividades pendientes va a estar trabajando, pero la responsabilidad sigue siendo del patrón. Entonces, si el patrón ya expidió una autorización por escrito para el trabajador, es porque él se asegura que este trabajador ya pasó por un proceso de capacitación, ya conoce los riesgos, sabe usar el equipo de protección personal, sabe trabajar con el grupo de trabajo con el que está haciendo, es decir, con el guía, con el guardia, con el vigía, ¿sí? Y entonces, una vez que ya pasó por esas etapas, nosotros le podemos dar una autorización por escrito para que haga su trabajo. Pero no lo puedes mandar, no lo puedes autorizar a que vaya a hacer un trabajo en un espacio confinado si no entiende la importancia del oxígeno, si no sabe lo que significa traer un equipo autónomo de oxígeno, de aire, si no sabe los riesgos asociados que puede encontrar abajo, ya sea sustancias químicas o toxicidad o falta de oxígeno. Y entonces, lo que va a pasar es que si no sabe, pues se te va a desmayar, se va a golpear y va a suceder un accidente. Entonces, obviamente, cuando nuestra obligación es expedir una autorización, nos aseguramos de todo esto, que el trabajador esté cumpliendo con toda la expectativa de conocimiento y de preparación antes de iniciar el trabajo. Entonces, decíamos que es una obligación del patrón expedir las autorizaciones para asegurarse que solamente personal calificado puede realizar el trabajo. También es obligación del patrón proveer la suficiente iluminación en el interior de los espacios confinados de conformidad con las actividades que vamos a desarrollar. De tal manera que tenemos un requerimiento en luxes para el trabajo que vamos a hacer. Y ese se debe de suplir, o esa cantidad de luz necesaria se debe proveer mediante lámparas o equipos portátiles o sistemas de iluminación portátiles, como aquí lo podemos ver en esta imagen. La persona puede estar trabajando, pero necesita iluminación suficiente. Necesita un sistema de extracción que permita sacar el aire o las partículas o el químico que puede llegar a ser tóxico y puede estar sacando. Y necesita un vigía, que es el que debe estar al pendiente de él, monitoreando las condiciones de oxígeno presente en el ambiente o monitoreando cualquier otro solvente que pueda ser de riesgo para el trabajador. Entonces, aparte de proveer la iluminación, también es una obligación del patrón proporcionar todo el equipo de protección personal necesario. Aquí tenemos un sistema, como decíamos, con un sistema de alimentación por una manguera externa donde le está proveyendo el oxígeno o el aire disponible para que pueda respirar. Entonces es una obligación de él todo el equipo de protección personal. Es decir, yo no puedo mandar a alguien a hacer a una chamba específica si no les doy lo necesario para que lo hagan. Y si no me aseguro que la salud y la integridad del trabajador
sea de cero riesgos. No vaya a tener un accidente, no vaya a tener una enfermedad, no vaya a tener algún riesgo por estar trabajando en una atmósfera, por estar trabajando en un ambiente de mucho riesgo. ¿Okay? Otra de las obligaciones del patrón es proporcionar siempre información y capacitación a las personas que van a realizar actividades en espacios confinados, en específico sobre el trabajo a desarrollar, su clasificación y el resultado del análisis del riesgo. Entonces, aquí vemos en la diapositiva cómo las personas que están trabajando con el espacio confinado tienen que haber pasado por un proceso de aprendizaje, de información, de capacitación para poder realizar ese trabajo en específico. Ahora, también es obligación del patrón llevar registros del personal autorizado para el desarrollo de los trabajos confinados, de su ingreso y la salida de dichos espacios, de su tiempo de permanencia y del muestreo o monitoreo de la atmósfera. Esas son condiciones de seguridad que se deben de mantener, sí, registrados. Ahorita recuerdo cuando en alguna ocasión en uno de mis antiguos trabajos, uno de los trabajadores se metió a un silo de almacenamiento de mineral porque se apelmazó con la humedad. Entonces, normalmente por el lado de abajo se le metía una varilla, así como ustedes ven aquí, para que pudiéramos liberar la cantidad presente. ¿Okay? Aquí metíamos la varilla. Al trabajador se le hizo fácil. Dijo, pues no baja ya le piqué por todos lados. Entonces el trabajador se subió al tanque, él solo, no le avisó a nadie, se metió era un silo de almacenamiento, se metió al silo y le picó y entonces la carga se fue hacia abajo, todo el espacio vacío que ve aquí se fue hacia abajo, lo agarró y prácticamente lo presionó y pues lo mató. Fue un accidente letal porque él no tenía la, digamos, capacitación apropiada para realizar eso que hizo de meterse. En realidad nadie debería de meterse si no se cumple con todas las condiciones que estamos hablando aquí. Entonces, si analizamos esta imagen, aquí está el vigía, le está proveyendo mediante una manguera protección para detenerlo en caso de hay que sacarlo. Tenemos iluminación, ¿sí? Tenemos desde afuera un proceso de ventilación y también monitoreamos los gases, monitoreamos la atmósfera de lo que está pasando aquí adentro. ¿Okay? Entonces, el patrón debe llevar registros de todo este personal que ya está capacitado, que ha trabajado y que sabe realizar el trabajo mediante experiencias que ha tenido ya en los espacios confinados. Bien, también es obligación ahora de los trabajadores, una vez que el patrón ya, pues, puso todas las condiciones necesarias, puso el equipo de protección, puso los procedimientos, hizo el análisis del riesgo, determinamos cuáles son las condiciones de seguridad que debemos observar para realizar el trabajo. Ahora toca a los trabajadores observar lo siguiente. Primero, todas las normas de seguridad o procedimientos o cualquier norma establecida por el patrón para la prevención del riesgo cuando esté trabajando en un espacio confinado. Entonces, si el patrón puso todas las medidas, pero el trabajador no lo acata, no lo hace como debe de ser, entonces va a suceder o incrementamos la posibilidad de que suceda un accidente. ¿Okay? También es obligación del trabajador dar avisos de inmediato a la Comisión de Seguridad y Higiene sobre las condiciones inseguras que se adviertan durante el desarrollo de sus actividades, así como los accidentes de trabajo que ocurran. ¿Okay? Recuerden que la Comisión de Seguridad es aquella que está conformada por el patrón y por los trabajadores y que nos permite estar manteniendo las condiciones de trabajo en una situación de seguridad óptima. Obviamente, pues pueden existir situaciones de deterioro con equipo, con maquinaria, con instalaciones. Bueno, la Comisión de Seguridad y Higiene debería de estar ahí al tanto de esto. ¿Okay? Bien,
También es obligación de los trabajadores utilizar y conservar en buen estado el equipo de protección personal proporcionado por el patrón, realizar pruebas de ajuste cuando se utilicen como equipo de protección personal como respiradores con líneas de suministro de aire o equipo de respiración autónomo. Entonces, al trabajador se le proporciona el equipo de protección, se le proporcionan los equipos de medición como este que está aquí, que es un equipo de monitoreo continuo, inmediato, rápido. La cantidad de oxígeno que puede encontrar aquí lo detecta y te avisa. ¿Okay? Entonces, es obligación del trabajador, por ejemplo, calibrarlo, asegurarse que funciona correctamente y de esa manera podemos asegurarnos que en campo va a funcionar de forma correcta. También es obligación de los trabajadores operar de modo seguro el equipo, la maquinaria y las herramientas que tengan asignados. Conducirse durante el desarrollo de los trabajos de manera segura para evitar riesgos. También es obligación de los trabajadores participar en la capacitación, el adiestramiento y cualquier evento informativo que proporcione el patrón. Informar al patrón sobre las afectaciones a su salud o sus posibles limitaciones para la realización de sus actividades en el espacio confinado. Bien, hasta aquí. Ya vimos las obligaciones del patrón, ya vimos las obligaciones de los trabajadores, ya vimos algunas definiciones de qué es el espacio confinado, algunas características que debemos de considerar cuando trabajamos en el espacio confinado. Vimos también el equipo de protección personal, ¿sí? Y sin embargo, los accidentes suceden. Bien, vamos a ver ahora algunas medidas preventivas, algunas medidas que nos deben de permitir trabajar de forma más segura. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son las medidas preventivas para entrar a trabajar en espacios confinados? Bien, medida preventiva número 1. Autorización de entrar al recinto. Dijimos que se requiere una autorización por escrito para poder nosotros ingresar a el espacio consideraría como un espacio confinado. ¿Okay? Número 2. Necesitamos de manera preventiva poder estar haciendo una medición continua de la atmósfera, sobre todo del oxígeno presente en el interior. De tal manera que la persona que baje debería de llevar su monitor personal, recuerden, calibrado o asegurándonos que nos va a dar una lectura correcta. Sí. Y de esta manera aseguramos que él nos sirve como un indicador, pero nosotros también podemos tener un indicador afuera de las concentraciones que estamos teniendo ahí en el espacio confinado. Número 3. Necesitamos un aislamiento de riesgos, un bloqueo, ¿sí? Eliminar cualquier posibilidad de que exista una energía residual en el sitio, de que exista una cantidad, por ejemplo, de combustible, de aire comprimido, ¿sí? De riesgo por algún tipo de energía hidráulica que tengamos en las áreas. Es decir, asegurar que cuando el trabajador entre, nosotros hayamos bloqueado cualquier fuente de energía, sea cual sea. ¿Ok? Pasamos al número 4 y hablamos de una ventilación adecuada. Cuando hablamos de ventilación, ¿qué se les viene a la mente? Bueno, cuando hablamos de ventilación, estamos hablando de un proceso en el cual vamos a suministrar una cantidad de aire fresco continua al recinto o al espacio confinado para asegurar que siempre la cantidad de oxígeno se mantenga presente. ¿Okay? Se puede hacer una inyección de aire por medio de un sistema con una bomba, por ejemplo, con un tipo soplador, ¿sí?
cualquier proceso de ventilación nos debe de permitir tener adentro del recinto o dentro del centro o el espacio confinado la cantidad de oxígeno necesario. Y en caso de que la ventilación sea deficiente, entonces el trabajador va a detectar con su equipo, con su monitoreo, el equipo de monitoreo instantáneo, que realmente puede llegar a tener un daño a la salud y tendríamos que sacarlo de inmediato. O proveerle mediante un un equipo autónomo, el oxígeno necesario o mediante una manguera externa donde podamos meter la cantidad de flujo de aire que necesita la persona. También necesitamos, como número 5, una vigilancia externa. Dijimos que tiene que haber un vigía, tiene que haber un personal ahí, para que este personal mantenga siempre condiciones de vigilancia, tanto externa como interna. ¿Okay? Número 6, capacitación y entrenamiento. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, la capacitación es teórica 100%. La capacitación es platicarlo, conocerlo, entenderlo. Y el entrenamiento, pues ya es hacerlo directamente en el sitio, efectuar lo que en la capacitación se nos dijo, aplicarlo, como en el caso de la imagen, donde ya nosotros entramos en un espacio confinado, tenemos nuestros monitoreos, tenemos nuestro sistema de ventilación, tenemos todo lo necesario, pero lo entrenamos. Y dicen que el entrenamiento es lo que hace el maestro, ¿no? Un futbolista patea la pelota todo el día entrena cómo tirar un penalti, cómo pegarle la pelota con cierto efecto, cómo pasarla a sus compañeros. Y aún así se equivocan y aún así las fallan. Y por último, estamos hablando de uso de equipo de protección personal. Si de medida preventiva utilizamos el equipo de protección personal adecuado, nos va a ir bien y vamos a poder desarrollar las actividades como nosotros las necesitamos. Bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Bien, espero que no. Sigamos. ¿Qué es un espacio confinado? ¿Cuáles son las características? Ya lo hemos platicado mucho, pero lo vamos a volver a retomar aquí y lo vamos a dejar muy claro. Tiene una entrada y una salida. Ese es un espacio confinado. ¿Qué quiere decir? Que solamente tiene una manera de accesar, como aquí lo vemos en la fotografía. La persona tiene que entrar de esta manera, ¿sí? La construcción no está diseñada para que el trabajador realice actividades adecuadas, es decir, no se diseñó para que allá adentro haya alguien. Se tiene que entrar a un rescate, a hacer un trabajo, se tiene que entrar a hacer algún tipo de actividad, pero no está diseñado como tal. ¿Okay? Ahora, el espacio confinado es posible que contenga una atmósfera peligrosa, y esa atmósfera peligrosa podemos hablar de condiciones que dijimos de toxicidad. Dijimos que la atmósfera peligrosa también es aquella que contiene menos del 19.5% de oxígeno. Dijimos que es peligrosa porque dentro de sus composiciones, dentro de su composición adentro puede tener gases inflamables, ¿sí? Gases explosivos. Entonces, existe la posibilidad de que la atmósfera sea peligrosa. Bien. Otra de las características es que contiene peligros que atentan contra la vida de los trabajadores. Por ejemplo, si es una alcantarilla, podemos encontrar ahí desde serpientes, arañas, algunos otros peligros adicionales a los de la propia atmósfera como tal. ¿Sí? Hay algunas otras variables que no las hemos considerado, pero que pueden existir. ¿Sí? Otra de las características de los espacios confinados es que es un espacio reducido. Y en el espacio reducido, pues no tenemos manera de movernos tan rápido, tenemos que trabajar de forma coordinada, de forma lenta para poder movernos. Y la más importante, tiene déficit de oxígeno. Es decir, simplemente porque no hay oxígeno suficiente ya se vuelve un espacio confinado
y tiene que cumplir obviamente con todo esto, como vamos a ver más adelante. Esto los podemos clasificar dependiendo del grado de peligrosidad. ¿Qué se les viene a la mente? Por ejemplo, tanques, bodegas, bóvedas, cloacas y alcantarillas, calderas, procesadores y reactores, camiones y vagones, pero obviamente la parte de trasera, graneros y silos de almacenamiento de granos, algunas fosas, zanjas, túneles, pozos, pueden llegar a ser también espacios confinados, cámaras, sótanos, conductos del aire acondicionado, también, ¿sí? También pueden llegar a ser espacios confinados. Si tenemos un tipo de, no sé, pileta donde guardamos el agua y cuando limpiamos para pintar se convierte en un espacio confinado. Esos son algunos de ellos. ¿Pueden existir más? Sí, claro que sí. Por ejemplo, aquí se está metiendo un sistema de alcantarillado que obviamente cumple con todas las características, no está diseñado para que las personas entren, hay una movilidad reducida, la persona va con su equipo de protección, tiene una cuerda de seguridad, aquí hay un vigía que lo va a estar vigilando, obviamente la atmósfera no es respirable porque tienen sus equipos autónomos, ¿sí? Entonces, las clasificaciones de los espacios confinados se da de la siguiente manera. El tipo 1 lo podemos clasificar, ¿sí? Donde existe un riesgo potencial mínimo a la salud, ¿sí? Existe otra variable que es la concentración del oxígeno disponible y entonces tenemos que pues está dentro de lo normal, está entre 19.5 y 23, es tipo 1, donde tenemos características de inflamabilidad menores al 10% del límite inferior, es tipo 1, y donde por toxicidad tenemos una concentración menor al nivel de acción. Recuerden que el nivel de acción dijimos que es el 50% del valor límite de exposición. Entonces, si tenemos un espacio de trabajo donde tenemos una concentración de oxígeno más o menos parecida a la que tenemos afuera, en un riesgo potencial mínimo, 10% menos, entonces sería un tipo 1. Quizás, por ejemplo, algún tipo de cisterna, donde sabemos que hay agua nada más, no hay algún tipo de gas inflamable, donde no podemos encontrar más toxicidad más que algunos hongos o falta de aire ahí adentro. Cuando hablamos de tipo 2, estamos hablando de un espacio confinado donde realmente el riesgo puede ser grave, donde es inminente a la salud de los trabajadores, donde la concentración del oxígeno se vuelve no respirable porque es menor a 19 o mayor a 23. En cuanto tengamos una variación en la cantidad de oxígeno presente, es un tipo 2. Cuando esté dentro de los niveles estables del oxígeno o al 21%, alrededor del 21%, entonces es tipo 1. Pero si ya se mueve hacia abajo al 19 o mayor a 23, entonces ya es tipo 2. Tenemos una característica de inflamabilidad mayor al 10% del límite y si encontramos toxicidad mayor al 50% del nivel de acción que marca como valor límite de exposición, la norma oficial mexicana número 010. Bien, repasemos entonces. El tipo 1 es aquel en que no existe riesgo por deficiencia o enriquecimiento de oxígeno. Dijimos que se considera más o menos una concentración de oxígeno similar a la atmósfera, a la que nosotros respiramos. No tenemos tampoco atmósferas explosivas o inflamables, porque realmente pues, es la cisterna de la empresa, no hay atmósferas explosivas o inflamables. Y donde las concentraciones de las sustancias químicas peligrosas son inferiores al nivel de acción, son inferiores al 50%.
Se clasificará el espacio confinado de este tipo si se cumplen los 3 criterios anteriores. ¿Cuál sería el primer criterio que sí cumple para espacio confinado? Que su entrada y la salida está reducida, que existe poca movilidad, que no está diseñado para ingresar o para salir de ese sitio, que no está diseñado para que las personas trabajen adentro. Entonces puede ser, por ejemplo, una cisterna, una alcantarilla, donde podemos tener estos 3 criterios, pero es tipo 1. Ahorita recuerdo cuando una vez en la ciudad de Guadalajara, si ustedes buscan por ahí en la historia, como en el 80, 85, por aquellos años, hubo un proceso de acumulamiento de gasolina en los drenajes de la ciudad. Resulta que mandaban 10 litros de gasolina por un ducto, pero nomás llegaban 9. Es decir, se perdía uno en el camino. Entonces, obviamente, o como dicen por ahora, los nuevos tiempos, había un guachicoleo, ¿no? Había quien estaba sacando gasolina al ducto. De tal manera que llegó a acumularse tanto la gasolina dentro de las alcantarillas que se convirtió en una atmósfera explosiva. Entonces, bastó una chispa para que aquello detonara. Ustedes no lo creerían si no lo ven, pero la explosión abrió toda la calle hacia arriba y levantó autos que estaban en árboles, autos que estaban arriba de las azoteas de las casas, porque fue tan potente que llegó a ser un suceso a nivel nacional impresionante. Si ustedes hubieran tenido que entrar ahí a esa alcantarilla, pues obviamente se convierte en un tipo 2 de inmediato, porque tienes una atmósfera que es totalmente explosiva. Por eso es importante que traigas un indicador instantáneo, un medidor instantáneo que te permita conocer si existen riesgos adicionales en el espacio confinado donde te vas a meter. Ahora, ¿cuál es el tipo 2? Dijimos que el tipo 2 es aquel espacio donde realmente existe un potencial de causar una lesión, porque hay un riesgo implícito. A lo mejor lo que decíamos hace rato de nuestro compañero que se sometió en un silo de almacenamiento. Existe un riesgo potencial de que te puedas lesionar porque se va a venir la carga. Así de sencillo. O te estás metiendo en un espacio confinado donde hay una sustancia química peligrosa, por ejemplo, tolueno, benceno, plomo, y que por el simple hecho de contener esa sustancia química es altamente peligroso para la vida y la salud del trabajador. ¿Okay? Entonces, ya tenemos aquí una atmósfera peligrosa, tenemos una posibilidad de un daño, una atmósfera que puede llegar a ser inflamable. Entonces, obviamente, este se identificará como tipo 2. Son todas las clasificaciones que existen. Si es tipo 1, pues ya sabes por qué. Podemos encontrar un riesgo potencial mínimo, una atmósfera que se encuentra dentro de lo respirable, un límite de inflamabilidad menor al 10% y un nivel de acción menor al 0.5 del BLE para cualquier toxicidad o peligro a la salud. Y el número 2, el tipo 2, pues ahí sí, la atmósfera no es respirable, hay un riesgo de que te puedas lesionar, una cantidad de inflamabilidad o explosibilidad mayor o igual al 10% y un mayor o igual al nivel de acción contra el límite máximo o valor límite de exposición de la sustancia química que puedas traer. Bien. Entonces ya vimos que se clasifican en 1 o 2. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora si tenemos que ingresar al espacio confinado? Bueno, dijimos que se tiene que ir por varias razones. A veces es limpieza, mantenimiento, tenemos alguna carga atorada, tenemos un problema ahí con el flujo de los materiales. Entonces, pues necesitamos entrar. O a veces una reparación, una pintura. Podemos llegar a tener varias cosas. ¿Ok? Bien. Ahora,
Estos no son frecuentes, se van a hacer a intervalos solamente de mantenimiento, de rutina, pero de inspección no es algo que te hagas todos los días, ¿sí? Un ejemplo de esto sería una construcción de un recinto, una limpieza, como dijimos, una reparación, una pintada, una inspección o un salvamento o rescate, necesitamos entrar, ¿ok? Entonces, ahí es donde vamos a tener que accesar al espacio confinado. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Espero que no, pero bueno, siempre existen preguntas. Seguimos. ¿Cuáles son las causas de los accidentes? Dijimos que son varias. Una de ellas es, si nosotros intentamos entrar a rescatar a una persona en peligro o porque la persona se lesionó o se desmayó, pero no tomamos las medidas adecuadas de seguridad, no tenemos el equipo de protección personal, no tenemos los recursos para poder ingresar, entonces podemos llegar a tener un accidente. Otra de las causas de los accidentes es que pues desconocemos los riesgos por parte de los trabajadores, no sabemos. Y dicen que el que nada sabe, nada teme. ¿Okay? Entonces no estamos capacitados para ingresar ahí, pero ahí vamos. Yo me aviento, yo lo hago y vienen los accidentes. ¿Okay? El famoso, no hombre, nosotros lo solucionamos rápido. No. Hay que estar capacitado, hay que saber trabajar en espacios confinados, hay que tener equipos de monitoreo continuo, exacto al momento. Hay que tener la capacitación también para manejar el equipo de protección personal. Y bueno, pues también podemos hablar de que hay que saber primeros auxilios, ¿no? Porque si alguien se accidenta allá adentro o tú te accidentas allá adentro, pues debes de conocer cuando menos los procedimientos básicos para poder atenderte mientras llega la ayuda. Otra de las causas de accidente es que tenemos una deficiente información sobre las condiciones de la instalación. ¿Sí? A veces creemos o pensamos que está en buenas condiciones y no. A lo mejor ya es una estructura de concreto que está vieja, ya tuvo mucho tiempo ahí, muchos años, 30, 40, 50 años. El concreto empieza a ceder sus condiciones de seguridad y a lo mejor se puede derrumbar, puede colapsar. Entonces, si tenemos una deficiente información sobre las instalaciones en las que estamos trabajando, podemos llegar a tener también un accidente. Entre los accidentes comunes, que por ahí recuerdo que algunos de ustedes tienen experiencia en esto, que espero que esté presente, es no efectuar mediciones ambientales de oxígeno, ni la presencia de agentes contaminantes. Nos metimos ahí adentro y de pronto nos desmayamos, perdimos el conocimiento porque no sabíamos realmente las condiciones de oxígeno ni las condiciones de algún tipo de toxicidad adentro de el recinto o el espacio confinado. Espero que se haya acordado ya la persona y esté por ahí. Pero sin mencionar nombres, por supuesto. En términos generales, podemos llegar a tener deficiencias en el espacio que pueden llegar, como decíamos, desde riesgos mecánicos, equipos que pueden ponerse en marcha, atrapamiento, golpes, choques, obstáculos en el interior, riesgos eléctricos, choque eléctrico por contacto con partes energizadas. A veces ya ahorita podemos encontrar mucha de la conducción de energía eléctrica subterránea, ¿sí? Podemos llegar a tener un proceso de choque eléctrico si ponemos o tenemos contacto con ese tipo de energía. También tenemos el riesgo de un golpe, de una caída, ¿okay? Una caída a un nivel distinto, ¿sí? Golpes por caídas de objetos en el interior, a lo mejor un pedazo de cemento se cayó, una piedra, un tubo. Riesgos ergonómicos, claro, mala postura cuando estamos trabajando. Decíamos que parte del problema es de que no tenemos espacio para trabajar, ¿sí? Posible fatiga también por agentes físicos. El ambiente, hay humedad, hay ratas, hay ratones que de pronto pues te cambian todo el ambiente porque no lo estás esperando. Puede estar muy húmedo, muy frío, puede haber vibraciones, puede haber muchas situaciones que ergonómicamente no te permiten trabajar bien y entonces te puedes dañar.
Riesgos biológicos, como decíamos, picaduras, mordeduras de insectos o roedores, virus, bacterias, hongos o alguna enfermedad cuando el trabajador ingresa a la zona de espacio confinado. Qué miedo, ¿no? Un nuevo virus ahí adentro. Okay. El equipo de protección debe ser el adecuado y obviamente el equipo de protección debe de permitirnos cuidar toda nuestra integridad, desde el pie, con unas botas, guantes, ¿sí? Detector de gases, arnés de seguridad, ropa térmica, ropa con protección química, mascarilla con filtros, casco de seguridad con linterna, muy importante. ¿Okay? Es decir, debemos de proteger todo nuestro cuerpo. Entonces, dependiendo de los resultados que se obtuvieron en el análisis de riesgo, el equipo de protección debe estar disponible para que se eviten accidentes. Por su parte, el trabajador pues debe de recibir el entrenamiento para saber cómo utilizarlo y evitar accidentes, ¿sí? El equipo de protección, por su parte, también tendrá que cumplir la exigencia de calidad establecido por las normas oficiales o las normas mexicanas. Por ejemplo, hablemos del casco de seguridad. Este debe tener la capacidad, ¿sí?, de soportar golpes, inclusive con tuberías, y que no vayas a tener una lesión en la cabeza. A veces tienes contacto con objetos filosos que están sobresaliendo, ¿sí? Caídas de materiales y demás. Tienen que ser resistentes a la electricidad, al fuego, a los impactos y a las sustancias químicas peligrosas. Muy importante, los guantes, porque donde quiera que nosotros metemos las manos, nosotros agarramos, ponemos en riesgo la posibilidad de sufrir algún tipo de daños por corrosión, por solventes, por electricidad, por cortes, por abrasiones, por calor, por frío y algunas chispas. La bota de seguridad debe de tener la capacidad de proveerte suficiente resistencia para que no te vayas a torcer, no te vayas a quemar, no te vayas a golpear. Suela antiderrapante, ¿sí? Debe ser resistente a la electricidad, a la humedad, a ciertos químicos que te puedes encontrar allí abajo en el espacio confinado. Arnés de seguridad, muy importante, ustedes lo saben, debe tener la capacidad de soportarte en caso de una caída. Es importante que tengas un sistema de ascenso y descenso con tripoides de anclaje montados móviles, que esos, vamos a ver una imagen por acá que habíamos visto. 4. Okay. Algo como esto, un tripoide que permita ascender o descender. Ok, bien. Entonces seguimos acá con nuestro equipo de seguridad personal, con un arnés que nos permita soportarnos en caso de que tengamos alguna caída. Y bueno, cualquier equipo que sea indispensable, ¿sí? Cualquier equipo de respiración, cualquier equipo que nos permita asegurarnos que vamos a respirar correctamente y que tenemos la protección necesaria. Podemos llegar a tener algunos otros equipos que, dependiendo del riesgo, ¿sí? Por ejemplo, protección auditiva. Si vamos a trabajar con equipos de soldadura, necesitamos careta para soldar abajo, con protección, ¿sí? Ropa adecuada para que no se vaya a incendiar, ropa sobre todo de algodón. Bien, vamos a tener presente lo siguiente. Ok, ¿qué debemos de tener presente entonces? Hay que tener presente lo siguiente. La seguridad es un valor personal que se debe aplicar en todas las actividades de la vida diaria, no solamente cuando trabajamos en espacios confinados. El aire es esencial para la vida. Cuide el aire en todo momento,
Recuerde que usted necesita una cierta cantidad de oxígeno. Siempre hay que tenerlo presente. Los espacios confinados son de riesgo y pueden ser letales si no se opera con la medida de seguridad necesaria. Entonces, antes de ingresar en un espacio confinado, se deben realizar todos los procedimientos específicos, como por ejemplo, monitoreo de la atmósfera, análisis de riesgos, capacitación y entrenamiento personal y el equipo de protección adecuado. Entonces, en resumen, cualquier espacio con aperturas limitadas de entrada y salida es un espacio confinado. Es un espacio confinado también porque tiene una ventilación natural desfavorable. Tenemos atmósferas deficientes de oxígeno. No está diseñado para trabajar. Dijimos que tenemos como tanques, bodegas, drenajes, alcantarillas, calderas, camiones cisterna, graneros y silos, sótanos, cisternas. Si nosotros vamos a trabajar con un espacio confinado, podemos llegar a tener este tipo de accidentes, ¿sí? Los accidentes pueden ser por tratar de rescatar a otros, por desconocer los riesgos del trabajo, por tener una información deficiente en el estado de las instalaciones, por no revisar las concentraciones de oxígeno antes y después de las operaciones del personal, o no tener los procedimientos adecuados de cómo se va a realizar la operación. Es importante que en la etapa preventiva se mantenga una autorización pre-entrada, quiere decir que antes de empezar a trabajar el trabajo tenemos que estar autorizados, tenemos que hacer una consideración de todas las condiciones en el momento de la entrada. Tenemos que garantizar que todos los trabajadores puedan estar bien mediante cumplir con todas las medidas necesarias antes de que empiecen a entrar o a trabajar, ¿sí? Que es importante que tengamos en las mediciones atmósferas peligrosas, atmósferas inflamables y oxígeno, ¿sí? La base de la prevención, dijimos, son procedimientos estrictos de trabajo, personal de apoyo externo, equipo de protección personal y capacitación. 4 cosas. Bien. Muchas gracias por su atención. Gracias por haberme escuchado. Es un resumen muy específico de lo importante que es que observemos las condiciones de seguridad cuando trabajamos en espacios confinados. Deseo de todo corazón que lo aprovechen, que se les quede en el subconsciente todo esto para que de forma consciente actuemos con la seguridad necesaria para mantenernos bien y seguir trabajando. Deseo que tengan buenas tardes. Muchas gracias.